Bueno, vamos entonces a comenzar. Hemos cantado, hemos orado y bueno, estos inconvenientes siempre son normales entre la tecnología, pero bueno, Dios mediante poder siempre estar compartiendo la palabra y el Señor nos pueda estar guiando en esta mañana. Un gusto poder saludar a los hermanos y en esta semana que tenemos de reavivamiento, en esta semana posiblemente de poder volver a hacer pacto con nuestro Dios, poder volver a escuchar su voz y que Él nos pueda hablar mediante su palabra, la escritura y los testimonios. Antes de comenzar, vamos entonces a buscar en nuestra Biblia, en nuestra escritura, en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, verso 30 en adelante. San Mateo 26, verso 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos, versículo 36, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Nosotros sabemos, como vemos en este dibujo, notamos cómo Cristo encontró la victoria. Vemos cómo Él venció, cómo el enemigo no pudo encontrar en Él nada de cual asirse. Pero Él tuvo que pasar un camino de angustia. Y aquí lo encontramos en la cita bíblica, en el Getsemaní, en su hora más angustiosa, antes de poder enfrentar lo que estaba vedado a los ojos humanos. Él sabía la misión que tenía que hacer y pedía fuerza de su padre para que lo pudiera sostener. Entonces, pero los discípulos se durmieron. Los discípulos, por altas horas de la noche, por lo normal del cuerpo, porque el cuerpo flaquea, el cuerpo tiene sueño, al cuerpo le cuesta velar, le cuesta orar. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. Pero Jesús lo aquejaba una angustia de poder cumplir, de poder redimir a la raza humana. Su amor era mucho más fuerte que el sueño y la pesada noche. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces Cristo, cuando se tuvo que enfrentar a situaciones
de angustia terrible, oraba más. Cuando la angustia a veces nos abraza, nos sobrecoge, no sabemos qué hacer, pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Velar y orar, velar y orar es uno de los puntos que el cristiano debería espaciarse, pero poco haya fortaleza en ello, pues es débil, dice la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, versículo 42, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermano, nosotros sabemos y cuántas veces nos narran en historias y cuando llegan fechas conmemorativas, cómo Cristo venció, cómo Cristo resucitó. Pero él tuvo que pasar un camino de angustia. Y todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Cristo deberá pasar por la misma senda. El problema es que la carne es débil. El problema es que no podemos velar y orar ante la noche oscura. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Pero Jesús venció porque él se aferraba de su Padre. Él venció porque su amor fue mucho más grande que el pecado. Versículo 42. Y otra vez y fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A veces creemos que el conflicto entre Dios y las potestades de las tinieblas fue algo que Cristo ya sabía por sentado que lo iba a pasar. No, él tuvo que luchar, él tuvo que pasar por la angustia, él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. La escritura y los testimonios no hablan como que fue algo simple, sí, simplemente y llanamente por ser el Hijo de Dios. Allí lo narra de una forma muy cruda en el libro El deseo de toda la gente. Dice, sentía que el pecado le estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, tan negra, profunda, que su espíritu se entremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. No, bueno, él venció porque era el Hijo de Dios. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, vuelve a repetir, para que esto quede muy claro, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Y fue así, hermanos, que como notamos en el dibujo, que Cristo fue crucificado. Tal vez a los discípulos los tomó esto por sorpresa. Nuestro rey ahora ya no yace más con vida, pero a él no lo tomó por sorpresa. A la divinidad no lo tomó por sorpresa. Esto se preparó
en los tiempos de la eternidad, para que nosotros podamos encontrar salvación en la sangre de Cristo Jesús, en su sacrificio expiatorio, sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. Temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha por la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. No fue fácil, hermano. Él tuvo que pedir provisión en la oración. Tuvo que pedir provisión en velar. El huerto del Getsemaní fue una lucha terrible la que sufrió el Hijo de Dios, demacrado, sufriente por sentir el peso del pecado. Y hay un libro, una matutina, que comenta muy claro, muy específico, también una parte de lo que Cristo padeció. Y podemos buscar en la matutina la maravillosa gracia de Dios. Y en el mes de junio, en el día 10, me llamó la atención este párrafo comentando sobre el padecimiento de Cristo. Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto del Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros, dice, sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre, en cambio, la copa de la bendición. Cuán misericordia es nuestro Dios. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. Jesús había acudido a menudo en el Getsemaní con sus discípulos a orar. Nunca antes había visitado este lugar el Salvador con un corazón tan apesadumbrado. Lo que rehuía el Hijo de Dios no era el sufrimiento corporal. No, él no sufría y eso que sufrió, pero no era lo que invadía su mente. Le abrumaban los pecados de un mundo perdido, comprendiendo el enojo de su padre. Como consecuencia del pecado, desgarraba su corazón una agonía intensa y hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre. Es increíble cómo esta matutina narra el sufrimiento y la lucha en el Getsemaní de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, la sensación de que se apartaba de él el amor de su Padre, arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. ¿Qué dice? Desmayaba y se moría. Su luz se iba apagando. El Padre envió un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente. Tremenda cita de esta matutina
la maravillosa gracia de Dios. Y me llamó la atención, por lo que yo les leí, el título se llama La desaprobación del Padre. Así es el título en castellano. Pero cuando yo me fijé este mismo libro en la versión en inglés, que es el original, dice The Father from, el seño de Dios. Qué interesante. Y ahora sí, leemos este pasaje. En castellano no lo traducen muy bien, pero en el inglés dice el seño de Dios. Y una parte en el 10 de junio dice, en su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba el seño de su padre. Qué interesante que pone esa palabra inspirada, haciendo de Dios denotar su seño. ¿Y qué seño? Algunos hermanos me preguntaban y me decían, con buen ánimo, corrigiéndome, pastor, tal vez se haya equivocado y son los 7 sellos. No son los 7 sellos. Y aunque hay muchas series de 7, las 7 trompetas, las 7 últimas plagas, las 7 iglesias, hay muchas series de 7, pero no son los 7 sellos, son los seños. ¿Y qué es un seño? Déjenme antes de poder entrar a leer allí, a compartir con ustedes una cita más. Allí vemos, quiero compartir con ustedes, que están viendo en la pantalla, un periódico, una Revival Herald, del 23 de diciembre de 1890. Revival Herald, 23 de diciembre de 1890. Para los que hay algunos que les gusta tenerlo de forma así, impresa, así que los invito a que puedan buscar allí, es donde yo voy a leer esta cita, que por cierto se llama, sé pues celoso y arrepiéntete. Revival Herald, diciembre 23 de 1890. Déjenme leer una cita más. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor ha visto nuestra reincidencia y tiene una controversia con su pueblo. El orgullo, el egoísmo, la disposición mental a la duda e incredulidad por parte de su pueblo les son claramente manifiestos y afligen su corazón de amor. Y escuchen, hermanos, atentamente, porque de muchos periódicos que yo he leído en cuanto a Revival Herald, este es uno de los más duros que habla Dios por inspiración. El egoísmo, la disposición mental a la duda e incredulidad por parte de su pueblo les son claramente manifiestos. Afligen su corazón de amor. ¿De quién? De Dios. Muchos acumulan tiniebla a modo de vestidura sobre sus almas. Y dicen virtualmente, no queremos un conocimiento de tu camino, oh Dios. Elegimos nuestro propio camino. Parecería que nos está examinando dentro de nuestro corazón, porque muchos de nosotros decimos, no, nosotros queremos caminar nuestro propio camino. Tales son las cosas que separan al alma de Dios. Hay en el alma del hombre obstáculos que él mantiene allí. ¿Quién? El hombre, con obstinada persistencia que interpone entre su alma y Dios. Es la incredulidad, vuelve a decir. Dios da suficiente evidencia. No faltan las evidencias de Dios, jamás. Pero el hombre con su voluntad no santificada rehúsa recibir esa evidencia a menos que éste llegue a la manera que a él le conviene.
para favorecer sus propias ideas. Clama desafiante. Y a estas palabras, miren, hermano, son terribles. El hombre dice, yo quiero prueba. Prueba es lo que queremos. Y da la espalda a la evidencia dada por Dios. Habla de duda, incredulidad, sembrando las semillas del mal. Yo no creo que Dios diga eso. Yo no creo que sea así. ¿Cuántas veces no hablamos con incredulidad? Sembrando las semillas del mal, que al brotar llevan cosecha y estas van separando al alma más y más lejos de Dios. ¿Son acaso las pruebas lo que los hombres necesitan? El hombre dice, sí, yo quiero pruebas. Si yo no toco, no creo. Es que no hay suficiente evidencia. No, dice. La parábola del rico y Lázaro se da para auxiliar a tales almas, a quienes están dando la espalda a la evidencia positiva para clamar. Y nuevamente vuelve a repetir, prueba, el hombre quiere prueba. El rico solicitó que alguien de entre los muertos fuese enviado a fin de advertir a sus hermanos, evitando así que acabasen en el lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlo. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, ¿quién los va a persuadir? ¿Por qué sucede, dice el espíritu de profecía, que los hombres no creen cuando hay evidencia suficiente? Porque no desean ser convencidos, no están dispuestos a someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros en el pueblo de Dios escuchamos, escrito está a la ley y al testimonio, pero yo no sé si es tanto a la ley y al testimonio. No quieren reconocer que han estado acariciando incredulidad pecaminosa al resistir la luz que Dios les ha dado. Han estado yendo a la casa de duda en busca de perchas donde poder colgar su incredulidad. Todo es el tema de ser incrédulo. Han aceptado ávidamente el testimonio débil e insuficiente, testimonio que Dios no les ha dado en su palabra, pero que les gusta, les satisface, ya que armoniza con sus ideas y está de acuerdo con su disposición y voluntad. Tales almas están en gran peligro si doblegan su orgullosa voluntad y la ponen del lado de Dios. Si buscan la luz con corazones humildes y contritos, creyendo que hay luz para ellos, entonces verán la luz, ya que los ojos estarán dispuestos a discernir la luz que viene de Dios. Tremenda periódico que estamos leyendo. Pero el corazón debe estar abierto, sigue, a la recepción de la luz, ya que Satán está siempre presto a oscurecer la preciosa verdad que los haría sabios para la salvación. Para los que no la reciben, seguirán siendo por siempre misterio de misterio. Debemos buscar, dice el espíritu de profecía, el conocer, el apreciar la verdad, a fin de la que podamos presentar a otros. No solo saber de la verdad, sino apreciarla tal como es en Cristo Jesús. Necesitamos tener una correcta apreciación del valor de nuestras propias almas. Entonces no manifestaremos el descuido que ahora se caracteriza en nuestro curso de vida, de acción. Buscaremos fervientemente conocer el camino de Dios. Obraremos en la dirección opuesta al egoísmo y nuestra oración constante será que podamos tener ¿qué? La mente de Cristo. Él dará gracia a todo el que guarde su camino y haga su voluntad y ande en verdad. Pero aquellos que aman su propio camino, que adoran sus propios ídolos de opinión y que no aman a Dios ni obedecen su palabra, continuarán andando en tinieblas. Ah, cuán terrible es la incredulidad, queridos hermanos. Peor que el ébola, peor que el coronavirus. Si se proporciona luz a un ciego y se da la verdad presente a esas almas, bueno, el ciego dice no podrán ver, mientras que los segundos no quieren ver. Os suplico vosotros cuyos nombres están inscritos en los libros de la iglesia. No está hablando
a personas que no creen. Recuerden que esto se llama, sé pues celoso y arrepiéntete. Como miembros de valor, que tengáis valor realmente, mediante la virtud de Cristo, la gracia, la verdad y el amor de Dios se prometen al alma humilde y contrita. La indignación, los juicios de Dios, ¿los qué? Los juicios se dirigen contra aquellos que persisten en andar en sus propios caminos, amando el yo, amando la alabanza de los hombres, serán ciertamente arrastrados por los engaños satánicos de estos últimos días. ¿Por qué caen los juicios? Porque el hombre persiste. ¿Por qué caen los juicios? Porque el hombre es terco, porque el hombre no quiere escuchar. Él pide que prueba, prueba, siempre quiere prueba. Se jactan que son elegidos, se jactan que son los verdaderos hijos de Dios y que no necesitan advertencia, instrucción ni reproche. Por eso que Dios dice al testigo fiel, yo te reprendo y castigo a todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Contra el profeso pueblo de Dios pesa el cargo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Pastor, tal vez usted está hablando de otro pueblo porque yo estoy bien despierto. Nadie está despierto. ¿Quién está despierto? ¿Quién es el que acepta lo que Dios dice? Si no, no hubiera sido dada la carta a la última iglesia de Laodicea con esas palabras suaves, no, palabras duras, palabras de reprensión. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere escuchar, el pueblo no quiere aceptar. Él dice a la ley y al testimonio, pero en su vida no es a la ley y al testimonio. En su vida es, yo no quiero escuchar lo que Dios dice. El amor hacia Jesús, que una vez ardió en el altar del corazón, ha disminuido hasta extinguirse. Yo estoy despierto, mentira. Yo estoy despierto, mentira. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros le estamos dando el fuerte pregón, mentira. San Mateo 25 dice en la muy conocida parábola que están todos ¿cómo? Durmiendo. ¿Quién está despierto? Nadie. Están todas durmiendo. Así dice la parábola. Se ha debilitado la fuerza espiritual. El ceño del Señor está contra su pueblo. En su actual condición, le es imposible representar el carácter de Cristo. Y cuando el testigo fiel les ha enviado consejos, reproche y advertencia debido a que los ama, han rehusado recibir el mensaje, han rehusado ir a la luz para que sus obras no resulten reprobadas. Dijo Jesús, pongo mi vida por las ovejas. ¿Y nosotros qué hacemos? Pongo mi vida para salvar mi vida. Por eso me ama el Padre, tomando vuestros pecados sobre mí mismo. Estoy abriendo una vía a través de la gracia que puede fluir a todo aquello que acepten. Déjeme leer un pedacito más. Todo el cielo. Esto a mí me dejó, la verdad, tremenda cita. Todo el cielo está estupefacto al ver que ese amor de Dios tan amplio, profundo, rico, pleno, al serles presentados a hombres que han conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los deja tan indiferentes, tan maravilloso que no se enternezcan nuestros endurecidos corazones. Oh, es el poder de la incredulidad, dice el ángel, porque has dejado tu primer amor. Y a pesar de que Dios habla con dureza a la iglesia de la Odisea, nosotros, no es aquel, somos nosotros. Dice, el ceño del Señor está contra su pueblo. ¿Qué es el ceño de Dios?
es una manifestación en nuestro rostro que se deja ver en cuanto a desaprobación, enojo. A veces nosotros desconocemos que Dios desaprueba ciertas cosas, que el hombre le hace doler su corazón. En esta semana, mis queridos hermanos, vamos a estar compartiendo, como anunciamos. No son los 7 sellos, son los 7 seños de Dios, lo que deja ver en cuanto a su desaprobación. Y así como yo leí esta carta, este periódico de la Revival Herald, donde Dios le habla muy duro a la iglesia, hemos elegido para compartir con ustedes de todas las citas que se encuentran tanto en inglés como en castellano del espíritu de profecía, 7 momentos, 7 cosas que Dios deja ver su seño, su desaprobación en cuanto a lo que hace el profeso pueblo de Dios. Eso va a ser lo que vamos a estar viendo estas mañanas. Así que esperamos, hermanos, que van a estar todas estas mañanas que vamos a comenzar esta semana, van a estar los que tienen que estar. Entonces, vamos a entrar ya de lleno y la hora va transcurriendo al primer seño de Dios. Mis queridos hermanos, así como yo leí esta carta que es dura y es difícil de digerir, cada uno de los seños, Dios va a hablar de una manera también dura. ¿Por qué? Porque Él quiere reprender a los que ama. Así como el Padre terrenal puede castigar a su Hijo, no por indolente ni indiferente, sino porque lo ama. También nuestro Padre, más que Padre terrenal, nuestro Padre celestial, nos quiere cuidar y quiere que ninguno se pierda, más todos puedan acceder a ese arrepentimiento. Entonces, vamos a entrar ya de lleno al primer seño y vamos a buscar, aquí yo les voy a leer algunas citas del espíritu de profecía. El 3 de noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, Nueva York, y cuando me encontraba en comunión con Dios durante la noche, fui arrebatada y llevada a reuniones que se realizaban en diferentes estados donde presenté un decidido testimonio de reprensión y amonestación. En Battle Creek estaba sesionando una junta de pastores y hombres responsables de la casa editora y de otras instituciones. Y oía a los que se habían reunido allí, porque tenían un espíritu que no era amable, expresaban sentimientos e instaban a tomar medidas que me llenaron de aprensión y angustia. Años antes había sido llamada a pasar por una experiencia similar. Y el Señor entonces me reveló muchas cosas de vital importancia. Sigue diciendo, ese 3 de noviembre de 1890, esas amonestaciones fueron traídas a mi mente y se me ordenó que sin desmayar, sin desanimarme, las presentara ¿ante quién? Ante los que ocupaban puestos de responsabilidad y confianza. Se presentaron ante mí cosas que yo no podía entender ni comprender, pero se me dio la seguridad de que el Señor no permitiría que sus hijos fuesen rodeados de la niebla de la incredulidad, mundanos, atados en manojos con el mundo. Pero si tan solo querían oír y seguir su voz, prestando obediencia a sus mandamientos, Él los guiaría por encima de las neblinas de la incredulidad y colocaría sus pies sobre la roca donde podrían respirar la atmósfera de la seguridad y el triunfo. Esta fue una cita hablando a los que dirigían, ¿no es cierto? También a esos hombres responsables en la casa editora y a pastores. Y ustedes saben, hermanos, yo no tengo el tiempo para explicar lo que sucedió en Battle Creek, cómo Battle Creek constantemente recibía reprensiones duras de Dios, porque ellos estaban haciendo mal en las iglesias, en las casas editoras, en los sanatorios.
Dios tuvo que hablar muy claro allí con cartas a Battle Creek. Un mensaje a una asamblea que parecía ser el Congreso de la Asociación General, comenta el espíritu de profecía. Allí vi a varios hermanos en Battle Creek para amonestarlo de una manera de proceder que excluían a Dios de la casa editora. Ay, cómo me gustaría explicar eso. Los ojos del Señor estaban fijos en su pueblo, reflejaban dolor. ¿Los ojos de quién? De Dios. Y decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pastor, ¿usted está leyendo la Revista Evangelio? No, estoy leyendo otra cosa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz estas primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. Y colocáis vuestras manos en la obra de publicaciones, ese gran instrumento de Dios, para poner vuestro molde de inscripción sobre ella. Descubriréis que es peligroso para vuestras propias almas y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan grande a la vista de Dios como lo fue de Usa cuando extendió su mano para sostener el arca. ¿Usa? ¿Por qué nombra a Usa? Hay quienes han incursionado en las labores de otros hombres y todo lo que Dios les pide es que apliquen justicia, amén, misericordia y anden humildemente con Dios y trabajen concienzudamente como hombres empleados por la iglesia para hacer la obra confiada a sus manos. Algunos han dejado de hacer esto y sus obras los manifiestan. Cualquiera sea su puesto, cualquiera sea su responsabilidad, si tiene tanta autoridad como Acab. ¿A quién nombra ahora? Primero Usa, luego Acab. Descubrirán que Dios está por encima de ellos y que su soberanía es suprema. No debe haber unión con los incrédulos. No debes reunir a cierto número escogido de personas que piensan como vosotros para que solamente digan sí, amén, amén, amén. No, 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 no. Dios no quiere eso. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El mundo no ha de ser nuestro criterio. Permitid que el Señor obre. Permitid que la voz sea oída. No debe haber alianza con los incrédulos. Se me mostró que la insensatez de Israel en los días de Samuel se van a volver a repetir. Ahora nombra al rey. Al profeta. ¿Qué pasó en la época del profeta Samuel? A menos que haya más humildad, menos confianza en el yo y más confianza en el Señor Dios de Israel, el gobernante del pueblo, solo cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra va a resistir la prueba. Y déjeme llegar a la parte clima de esta cita. Necesitaréis trazar sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga de camino. Estamos rodeados por los que cojean y claudican con respecto a la fe. Y habéis de ayudarle, no claudicando vosotros mismos, sino manteniéndonos fieles como hombres que han sido probados. Firmes los principios como una roca. Sé que debe hacerse una obra en favor de la gente. De otra manera, muchos no estarán preparados para recibir la luz del ángel enviado del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis considerados vasos de honra en ocasión de la lluvia tardía para recibir la gloria de Dios. Si estáis elevando vuestras almas a la vanidad, hablando cosas perversas, albergando en secreto raíces de amargura, hermano, escuche, el Señor de Dios estará ciertamente sobre toda alma que albergue
y alimente esas raíces de disensión y posea un espíritu tan diferente al de Cristo. El título de esta cita se llama El peligro de adoptar procedimientos mundanos en la obra de Dios. Este es el primer seño que deja ver su desaprobación. Y a veces, como el pueblo de Dios constantemente siempre se burla. ¿De quién? Aquí en este caso del profeta Eliseo, del profeta Eliseo. Y Dios lo que deja mostrar su seño es porque usamos procedimientos mundanos, tenemos palabras mundanas, acciones mundanas. El profeta lo vivió. Allí comenta en el capítulo 2 de Reyes. Bueno, habíamos quedado en que el peligro de adoptar procedimientos mundanos en la obra de Dios y cómo a veces constantemente el pueblo de Dios y los jóvenes hoy en día se burlan de los siervos de Dios. Y allí lo encontramos ese relato en Segunda de Reyes, capítulo 2, 23, 24, cómo narraba, bueno, retomando un poquito, cómo estos jóvenes se habían burlado del profeta Eliseo en cuanto a lo que él era calvo y cómo Dios no hizo tardar su desaprobación enviando a unos osos para que los despedazaran. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, también leímos en la cita cómo narraba, cómo nombraba a Usa. ¿Y Usa quién era? ¿Era un incrédulo? No. ¿Era una persona que no creía en Dios, que no sabía de los requerimientos que Dios había dado a su pueblo? No. Él era un sacerdote que ministraba. Dice David y toda la casa en Segunda de Samuel, podemos leer capítulo 6, versos 5 al 7. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con lira, arpas, panderos, castañuela y hasta címbalo. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron y se encendió la ira del Señor. ¿Contra quién? Contra Usa. Y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Aquí narra Usa como uno de los sacerdotes que ministraban delante de Dios, pero dice que llevando el arca del testimonio, casi se vuelca con los bueyes porque el camino no estaba bien y se encendió la ira del Señor porque ¿qué hizo Usa? ¿Qué es lo que hizo Usa? Números capítulo 7, versos 6 y 9. Israel debía saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al trasladarla. Usa extendió su mano y el arca se tambaleaba queriendo ayudar. Uno con los ojos mortales diría, bueno, está ayudando en la causa de Dios. Bueno, qué mejor lo que él ha decidido poder ayudar para que el arca no caiga al piso. Pero Dios había dicho que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios para trasladarla. Este era un requerimiento que Dios había dado. Solo los hijos de Coat. Y allí podemos ver el dibujo. Dios lo hirió allí, aquí en Usa. ¿Por qué? Por su irreverencia. Cuando Dios dice algo, el hombre no puede cambiarlo. Cuando Dios dice que no hay que usar procedimientos mundanos, no hay que usar obra de evangelismo de los que usa el mundo, las palabras que usa el mundo. ¿Cuántos de nosotros que conocemos los requerimientos de Dios, sus leyes, sus estatutos, somos los más irreverentes delante de Dios? Por eso que Dios deja notar aquí su primer seño contra el pueblo. También nombraba en la cita al rey Acab, y el rey Acab se había conseguido como esposa a Jezabel. Y no hace falta nombrar quién era Jezabel, cómo lo manejaba el rey, cómo allí, como ustedes pueden notar en la foto, adorando a los Baales, levantando estatuas, pero que no eran a ese Dios invisible. Acab fue el rey
más malvado de Israel junto con su esposa Jezabel. Ambos promovieron la idolatría a Baal y a Acera. ¿Cuántos hoy en día que están en el pueblo de Dios? Sí, están en el pueblo de Dios. Sí, están en nuestra fila. Sí, ellos creen en Dios, pero están promoviendo la idolatría. Acab se vendió al pecado por decisión y como acto y obras propios amó el dominio del pecado. Y él respondió, yo no he turbado Israel, cuando también se le enfrentó a otro profeta, Elías. En el Primera de Reyes 18 narra esa historia. Yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. El rey le dice que este hombre, el profeta de Dios, el siervo elegido de Dios, él era el que perturbaba, él era el que molestaba, él era el que con sus advertencias causaba molestias al pueblo de Dios. Pero nosotros siempre queremos usar los procedimientos que a nosotros nos gustan. Nosotros queremos llevar la obra de Dios como nosotros nos viene en gana, cuando Dios ya dio cómo se debe guiar el pueblo de Dios. El Señor quiere que Él sea la cabeza y el pueblo lo siga a Él, pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios, antes de ser guiado por Dios, quiere que otros lo guíen, usar otros métodos. Y allí leímos en el último texto cómo este rey de Israel, sabiendo los requerimientos, los estatutos, la ley de Dios, el que está más cerca, cómo Dios le dio honores para poder guiar al pueblo, cómo se unió. Yo no puedo entender, usted tampoco puede entender, cómo se unió con esta mujer Jezabel. Hay cosas que no se pueden unir. Ustedes pueden ver el dibujo ahí. Hay cosas que no se unen, hay cosas que no se fusionan, mi querido hermano, como podemos leer en Levítico 19:19. Vamos allí. Levíticos 19, verso 19. Dice, mis estatutos guardará, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Allí tenemos otro versículo de Deuteronomio 22:10, también hablando de no juntar. Y el conocido Segunda de Corintios, vamos allí, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis. Pastor, ya lo conozco, ni lo lea. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Dios ha hablado claro. Y claro, y el hombre dice a la ley y al testimonio, pero no hace la ley y al testimonio. Dios dijo por mucho tiempo, no debe unirse el pueblo en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Y todavía estamos preguntando qué es eso. A veces es tan obvio lo que va a pasar. El pecado de ser novia o novio de alguien que no es cristiano. Hermano, cuando esto ya no debería verse en el pueblo de Dios, todavía sigue inundando las iglesias, todavía sigue inundando el yugo desigual en nuestros hogares. No debe haber dos animales diferentes. Seguimos viendo en la foto, seguimos viendo en las imágenes. Y déjenme leer esta cita muy importante. Dos personas llegan a conocerse, se enamoran ciegamente y cada uno absorbe la atención de la otra. Se oscurece ahí la razón, se depone el criterio. No hay razón cuando se juntan dos personas, no hay criterio. No quieren someterse a ningún consejo, ningún gobierno, ningún padre, sino que insisten en hacer su propia voluntad, indiferente a las consecuencias. Ningún efecto tiene lo que puedan decir los hombres y mujeres de experiencia. Allí puede haber hombres de experiencia, hombres de muchos años, no quieren escuchar, no quieren, se ponen indiferentes. Tanto hombres como mujeres, es impotente para cambiar la decisión a la cual los ha conducido sus deseos, pierden el interés por la reunión de oración, pierden por todo lo que pertenece a la religión. ¿Esto cuándo pasa?
cuando hay yugo desigual. Están cegados mutuamente y se descuidan los deberes de la vida como si fuesen asuntos de poca importancia. Si esto te pareció duro, déjame leer esta otra cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Allí dice, muchos matrimonios. Pastor, hábleme del Papa Francisquito. Pastor, hábleme de la pandemia. Muchos matrimonios son solo fuente de miseria. Y estamos esperando ver los grandes acontecimientos cuando en nuestro hogar está todo desordenado. Muchos matrimonios son solo fuente de miseria. Sin embargo, la mente de los jóvenes corren en esa dirección porque hacia ellos los conduce Satanás, haciéndoles creer que deben casarse a fin de ser felices, cuando ni tienen la habilidad de controlarse a sí mismos, ni de sostener una familia. Los que no están dispuestos a adaptarse a las actitudes del otro, como para evitar diferencias y disputas desagradables, no debieran dar, ¿qué? No debieran dar ese paso. Otra cita más. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Satanás está activamente ocupado en influir sobre aquellos que son totalmente incompatibles el uno con el otro. Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Satanás dice, únanse igual. Se regocija en esta obra, porque por ella puede producir más miseria, desdicha desesperada a la familia humana que por el ejercicio de su habilidad en cualquier otra dirección. Otra cita más, el buen nombre del honor es sacrificado bajo el hechizo de esta ceguera y no puede ser solemnizado el matrimonio de tales personas bajo la aprobación de Dios. Se han casado, sí, porque la pasión los impulsó. Y cuando pasa la pasión y la novedad del asunto, empezarán a darse cuenta de lo que han hecho. A los 6 meses de haber hecho el voto, sus sentimientos han experimentado un cambio. Cambian en la vida conyugal. Cada uno ahora llega a conocerse mejor el carácter del compañero escogido. Cada uno descubre imperfección, pero yo no sabía que era así, que no veían durante la ceguera y la locura de sus relaciones anteriores. Las promesas hechas en el altar ya no los ligan como consecuencia de los matrimonios precipitados. Hay aún entre el pueblo profeso de Dios separaciones, divorcio y gran confusión en la iglesia. Queridos hermanos, a nosotros nos preocupa la pandemia. A mí me preocupa lo que pasa en los matrimonios y en los hogares de los que dicen ser cristianos. ¿Por qué hay tantos divorcios en la iglesia? Y si hay divorcio y hablamos de Dios, entonces hablamos de un Dios que no vivimos. Hablamos de un Dios que tú dices, Dios hace maravilla, Dios puede bendecirte, Dios te da fortaleza, pero en tu hogar no logras eso. Muestras a otro algo que no has logrado. Y confusión en la iglesia. Yugo desigual. Me acuerdo de un hermano que se conocía la Biblia. ¿Qué no conocía de la Escritura? Los testimonios también. ¿Qué no conocía citas así que la ley dominical y que la caída de la lluvia tardía va a ser cuando el ángel y que esto y que las plagas son posteriores y que la imagen es formada y que sí, de eso perfectamente. Pero los dos grandes pilares, el sábado y el matrimonio, son quebrantados y pisoteados hoy en día. Pandemia, yo diría la pandemia del divorcio hoy en día. Otro de los puntos interesantes, déjenme, ya les voy a leer una cita hablando del matrimonio. Los amigos, nosotros no debemos usar procedimientos mundanos ni adoptar ciertas cosas que hacen los que no temen a Dios. Amigos. Ah, cuántos hijos de Dios, cuántos de los que dicen ser de la verdad presente se juntan con amigos que no son temerosos de Dios, comparten con ellos. Allí pueden ver ustedes la foto.
cuando hay festividades, cuando hay mundial, cuando hay grandes eventos, allí están en medio de la noche oscura. Total, el pastor no ve, total, el anciano no ve, pero el ángel sí ve, Dios sí ve. Y aquí donde debemos saber cómo escoger a los amigos. Yo a veces no entiendo. Cuanto más cristiano, más entiende de la voluntad de Dios, de la escritura y de los testimonios, más tenemos amigos que no quieren saber nada de Dios. ¿Y quién tiene el poder? No, es que yo quiero ser amigo de él porque yo lo voy a convencer y lo voy a llevar al camino de Dios. No ocurre, mi querido hermano. Es que, y yo conocí a esta persona que yo recién le estaba comentando. Él sabía mucho de la Biblia, sabía mucho del Espíritu y profecía, pero su hogar, un desastre, hermano. Sus hijos, un sábado iba a la iglesia adventista, el domingo se iba a los testigos de Jehová, y así dividido. ¿Por qué? Porque estaba casada con una testigo de Jehová. ¿Y cómo? Sabiendo la escritura, cómo sabiendo los testimonios. Entonces nosotros decimos, sí, a la ley el testimonio, amén, a la ley el testimonio, sí, pero cuando lo tenemos que hacer en nuestra vida, cuando lo tenemos que mostrar, ahí no hay a la ley y al testimonio. Capítulo 74, el hogar cristiano. Escuchen esto, hermano, escuchen esto. Yo creo que esto es más importante ahora en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a enfrentar al Papa Francisquito? ¿Cómo vamos a enfrentar a la bestia? ¿Cómo vamos a enfrentar a su marca si no tenemos hogares bien constituidos? Va a venir la María y se nos va a llevar todo, queridos hermanos. Y dice así, cosas que influyen en nosotros y en nuestros hijos. Todo trato que tengamos con otros. Pastor, a mí no me parece. Es que aquí no está el tema si te parece o me parece. Es lo que escrito está. Todo trato que tengamos con otros, por limitado que sea, ejerce alguna influencia sobre nosotros. La medida en que cedemos a dicha influencia quedará determinada por el grado de intimidad, de constancia de las relaciones y nuestra amor y nuestra veneración por las personas con quienes nos asociamos. Si nos colocamos entre relaciones cuya influencia tiende a hacernos olvidar lo que el Señor requiere de nosotros, invitamos a la tentación, debilitamos nuestra fuerza moral al punto de no poder resistirla. Llegamos a participar del espíritu y las ideas de aquellos con quienes tratamos a considerar las cosas sagradas eternas como inferiores a las ideas de nuestros amigos. ¿Y qué tiene malo que ir a un cumpleaños? ¿Qué tiene de malo ir a un baile? ¿Qué tiene de malo que yo me pinte los labios? No lo ven. Va decayendo, se va enfriando, va dejando el primer amor. Cuando los jóvenes caen bajo esta influencia, son afectados por ella con más facilidad que aquellos que tienen más años. Todo deja una impresión en la mente de ellos. Los rostros que ven, las voces que oyen, los lugares que visitan, las compañías que frecuentan, los libros que leen. Todo es imposible de estimar en exceso la importancia que tienen para este mundo y el venidero, las amistades que escogemos. Sigue diciendo, no hemos de asociarnos con los impíos ni participar de su espíritu, porque apartarían nuestro corazón de Dios para hacernos adorar dioses falsos. El que es firme en la fe puede hacer mucho bien, puede comunicar bendiciones del orden más elevado a aquellos con quienes trata. Por eso sabe Satanás que estas personas que están muy basadas en la Biblia del Espíritu y profecía, sí, pero tienen un talón de Aquiles. A este lo voy a asociar con las personas que no temen a Dios. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, atrajeron su juicio sobre la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen ¿con quién? Con los impíos, participen en sus diversiones, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Por las redes, queridos hermanos, constantemente estamos escuchando personas que están levantando la bandera de los mandamientos y la fe de Jesús, que están en contra de la bestia, que salí de Babilonia, pero
salir de Babilonia, solamente lo decimos. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Es malo que los cristianos se asocien con los de baja moralidad. El trato diario íntimo que requiere tiempo sin contribuir para nada al fortalecimiento del intelecto, de la moral. Es peligroso. Su atmósfera moral que rodea a las personas no es pura ni santificada, sino manchada de corrupción. Los que respiren esto notarán que obra casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón. ¿Para qué? Para envenenarlo y arruinarlo. Es peligroso tratar con aquellos cuya mente se mantiene por naturaleza en un nivel bajo. Mi queridos hermanos, acá hay mucho para leer. Capítulo 74. Anote, saque foto, memorice. Y voy a leer una de las cartas más impresionantes que ya desde chiquito me ha impresionado. Y esta cita la encontré cuando tenía 18 años. Y la leía siempre. Carta 7, 1883. Carta 7, 1883. Dice esto. Satanás está trabajando constantemente para arruinar las almas. Tienta a la juventud, por eso que hay pocos jóvenes en la iglesia de la verdad presente y muchos allá, acá y allá. Tienta a todos los que participan en la oficina, pero no deje que la tentación te atraviese, no desanimes a nadie, no provocar a nadie. Las cosas irán mal con cada uno. La tristeza, el desánimo presionan a cada alma. Entonces una presencia personal, un amigo que confortará e impartirá fuerza, hará retroceder los dardos del enemigo que están destinados a destruir. Sigue diciendo la carta, los amigos cristianos no son ni la mitad de lo que deberían ser. En horas de tentación, en una crisis, qué valor es de un verdadero amigo. En tales momentos Satanás envía a sus agentes para hacer que tropiecen los miembros vacilantes. ¿A quién envía Satanás? A sus agentes para que yo creo en la ley y el testimonio. Los hacen tropezar porque vacilan, no tienen músculos espirituales, son decadentes, son enfermizos, son anémicos en la fe, pero los verdaderos amigos que aconsejarán, que impartirán esperanza magnética, la fe tranquilizadora que eleva el alma. Oh, tal ayuda vale más que perlas preciosas. ¿Qué amigos tenemos nosotros? ¿Cristiano o no cristiano? La carta es muy clara, hermano. Muy clara. Y nosotros nos dejamos llevar por la... Y esto, hermano, ya nadie quiere hablar, ¿sí? Fuera de la iglesia, cuando termina el sábado es cualquier cosa. Y dentro de la iglesia, ustedes pueden ver en la foto, esa vestimenta hoy en día, y yo lo digo porque tengo ojo, no porque ande examinando, y veo que se visten de esa forma. ¿Y los niños? ¿Cómo se visten hoy en día? No sé si sabían ustedes, yo no sé en el país donde estés viviendo, en la ciudad, el pueblito donde estés viviendo, hay una moda, yo le digo la moda de la rana. Yo no sé de dónde salió eso, pero yo le digo la moda de la rana, hermanos. Yo no sé si lo vieron. A ver, ahí tenemos otras vestimentas que están metiéndose en la iglesia. Y miren la moda de la rana que usan hasta los niños hoy en día, ¿sí? Esa es la moda de las ranas, querido hermano. Hasta se parecen. Idéntico, ¿eh? Unirse con un incrédulo es ponerse en terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Qué? Si tú te unes con un incrédulo, tú te pones en el terreno de Satanás. ¿Y usted qué dice? Agravia al Espíritu de Dios.
Entonces, cuando nosotros nos unimos, porque nosotros queremos, y después que estamos mal, después que nuestro matrimonio, nuestro hogar se vino abajo, ahora nosotros pedimos a Dios que nos ayude. Ahora decimos nosotros, Dios es malo. Ahora nosotros decimos, bueno, no es ella, pero bueno, me escogeré otra. Puede usted incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna. Ah, de profecía queremos hablar mucho, de visiones queremos hablar mucho, pero de nuestro hogar, en nuestra vida no habla nada. Los ancianos quieren pegar ciertas cosas. Los pastores buscan, pero la familia se desvanece. Sí, sí. ¿Qué dijimos sí cuando nos casamos? ¿Sí? Como dijimos, ahí, hasta que la muerte los separe. Pero ni llega la muerte, queridos hermanos, y antes de que llegue la muerte, muchos años antes, ya los matrimonios cristianos se están separando. En la iglesia adventista hay un alto índice de divorcios. ¿Y por qué se divorcian? Porque, bueno, cuando yo me casé medía 90, 60, 90. Y ahora que pasaron los años, bueno, ya mi esposita está medio gorda y ya los ojos empiezan a buscar otras cosas. Y así nosotros cambiamos, nos divorciamos. Total, la ley dice, se puede divorciar y nos divorciamos por cualquier cosa. Y a la ley, al testimonio, ¿qué queda ahí? Casamiento. ¿Cuántos casamientos hay en el pueblo de Dios? Sí, hay muchos casamientos. Y me acuerdo San Mateo capítulo 25. Y será como en los días de Noé. Estaban comiendo, estaban bebiendo y estaban dándose en casamiento. Hay un libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Escuchen lo que yo voy a leer. Se llama casamiento antibíblico. ¿Cómo casamiento antibíblico? Escuchen. Estamos viviendo, ya voy a terminar, hermano, porque la hora está avanzada. Estamos viviendo en los postreros días, ¿sí? Estamos viviendo en eso. Cuando la locura referente al matrimonio, sí, pero nosotros queremos hablar de Francisquito. Nosotros queremos hablar de las plagas. Nosotros queremos hablar de las vacunas. Y yo no estoy diciendo que nada de eso sirva. Todo eso sirve si una vez yo he constituido mi hogar. La locura referente al matrimonio constituye una de las señales de la próxima venida de Cristo. Ay, hermano, no se consulta a Dios en estos asuntos. La religión, el deber y los principios son sacrificados para seguir los impulsos del corazón no consagrado. Es que mi hijo no se puede casar tan joven, ¿no? Tiene que conocer otras mujeres y luego, bueno, que elija. No debía haber mucha ostentación y regocijo por la unión de los cónyuges. Ni siquiera hay un matrimonio de cada 100. Y no está hablando de los impíos. Ni siquiera hay un matrimonio de cada 100 que resulte feliz, que lleve la sanción de Dios, que coloque a los cónyuges en una posición que les permita glorificarlo mejor. Las malas consecuencias de los casamientos mal concertados son innumerables. Se contraen por impulso. Rara vez se piensa en considerar sinceramente el asunto y se tiene por anticuado consultar a los que tienen experiencia. En lugar del amor puro, impera el impulso, la pasión no santificada. Y mire que yo tengo ojos y miro, no examino. ¿Cuántos matrimonios? El esposo por allá y la esposa por allá. Muchos matrimonios así. A veces nosotros, hasta llego a pensar que las personas son solas, son solteras. Y cuando me entero a veces, no porque uno vaya examinando, de que son casadas. Y yo digo, ¿y dónde está tu esposa? Cuando algunos salen a hacer la obra misionera, van solos. ¿Y dónde está la esposa? Salen a divertirse solos. ¿Y dónde está la esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Para qué se casó?
Me han sido mostrados los casos de algunos de los que profesan creer la verdad y han cometido un gran error de casarse con personas incrédulas. Tenía la esperanza, sí, pero yo me casé con una adventista, eso no es incrédulo. Yo soy adventista y ella es adventista. Eso no es incrédulo, no es casarse con yugo desigual. No significa que porque sea adventista, porque tenga el rótulo. Pero después que alcanza su objeto y se halla más lejos de la verdad que antes, y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al creyente de la fe. Muchos están perdiendo ahora su interés y confianza en la verdad porque se han relacionado íntimamente con la incredulidad. Respiran una atmósfera de duda y descreimiento. Ven y oyen la incredulidad y finalmente la aprecian. Algunos tienen el valor de resistir estas influencias, pero en muchos casos su fe queda minada y finalmente destruida. Satanás ha tenido éxito en sus planes. Y yo conozco muchos que hoy en día caminan por las redes, Facebook, WhatsApp, que castigan a los hermanos duramente con el espíritu de profecía. Muchos creen que el espíritu de profecía es un garrote para darle a los hermanos. Toman ciertas citas de la Biblia y dicen, usted está haciendo esto, usted es un idólatra, usted es un borracho. Pero no se fijan, justamente esa clase de hermanos tienen esa patología de que sus hogares es un desastre, se llevan mal con sus esposas. Qué casualidad que estos hermanos que actúan así, como los celotes, porque los celotes también eran cristianos, y ellos mataban a los romanos, y dice que ellos mataban en nombre de Dios. Y hoy en día hay personas así, que están casadas, pero ni se sabe dónde están sus hijos, ni se sabe dónde está su esposa. El tema es no vivir una vida en Cristo Jesús. Habría mucho para leer, ahí les dejo el capítulo, Cansamiento antibíblico, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dios tiene que hablar mucho en cuanto a su desaprobación. Y tanto ha hablado Dios, tanto se manifiesta, que ahora Él tiene que dejar mostrar, denotar su seño, para que el pueblo de Dios vea que Dios tiene controversia con su pueblo. Llegamos al segundo seño de Dios, pero esto será mañana. Esperamos Dios mediante poder estar compartiendo mañana, a pesar de que tuvimos inconvenientes, pero se ha leído la palabra de Dios y los testimonios. Esperamos, queridos hermanos, que antes que se venga la angustia, antes que se venga la marea, antes de saber dónde está Francisquito, antes de saber la ley dominical, que podamos tener altares dentro de nuestros hogares, una familia bien constituida. Y una de esas parejas que me pedía consejos para poder casarse, ¿qué opina de nosotros? Nos queremos casar. ¿Y qué te gusta de ella? Y no, que ella es buena, ella me entiende. ¿Y tú? No, ella nos conocimos y bueno, salimos a pasear, comemos lo mismo, vamos a la plaza, fuimos a tal provincia. O sea que te fue bien a vos, sí. ¿Y a ti? También, sí. Y en todo esto, en esta unión, saliste ganando vos, sí. Y usted también salió ganando, sí. ¿Y dónde ganó Dios? Cada vez yo noto que los matrimonios que se unen, Dios está a un costado. Dios no sale honrado. Pocos son los matrimonios que se unen y bueno, vamos a pescar almas. Si nosotros nos uniríamos, pescaríamos más almas. Si nosotros nos uniríamos, diríamos a la gente cuál es el camino de Dios. Por aquí hay que transitar. Dios ha colocado dos caminos. El camino de la
muerte y el camino de la vida. Dice él, escoge el de la vida. Antes de que lleguen todas las cosas que están descritas en Apocalipsis, todas las cosas que están descritas en Apocalipsis, muchos se olvidan de que Satanás iba a derribar dos grandes monumentos. El sábado. Ya nadie guarda el sábado en sus hogares, ni se escucha cantar. Y otro es la familia. Allá afuera predican la verdad, sí, pero en la casa un desastre. Que el Señor pueda bendecirte. Y esperamos mañana poder estar compartiendo con ustedes a partir de las 7 horas de Nueva York. Que el Señor los pueda bendecir. Vamos a cantar, los vamos a invitar a cantar un himno. Para poder terminar como es nuestra costumbre, vamos a cantar un himno. Nosotros necesitamos cantar, hermano. A veces se canta poco en el pueblo de Dios. Poco se canta en el pueblo de Dios. Vamos a cantar un himno muy bonito también, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué número? Perdón. 365, himno 300. Sí, ahí me está soplando mi esposa. Y está mi suegra también, que estuvieron ayudándonos en este trabajo de esta semana, ¿sí? Himno 365, Solitarios Corazones. Vamos a cantar, hermano, donde tengas allí tu himnario. Siempre es bueno tener el himnario, hermano. Vamos a cantar. Solitarios corazones que podemos consolar de cansancio y desengaño, van rendidos al pasar. Infundámosle valor en la senda terrenal, le negamos nuestro amor. Ay, ¿por qué egoísmo tal? Rescatar de su mal y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Con desprecio no miremos su sendero al transitar, las heridas de sus almas acudamos a ver. Ese bálsamo de paz, eficaz consolador, en sus llagas hoy verte como ofrenda del amor, rescatar de su mal y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Se deslizan y perdemos eslabón tras eslabón de los muchos que nos ligan corazón con corazón, mas el sembrador del bien fruto bueno ha de cegar, a los campos blancos fue y por Cristo a trabajar, rescatar de su mal y salvar al mortal, socorrerlo con amor y llevarlo al Salvador. Amén. Vamos a tener una palabra de oración allí donde te encuentres en tu hogar.
en tu trabajo, donde estés, el Señor siempre está dispuesto a poder unir nuestras oraciones con las oraciones de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a postrar. Santo Dios, Santo Padre, qué grato ha sido, Señor, poder levantarnos al ver cómo el sol va colocándose en el cielo y el poder escuchar en estas primeras horas de la mañana tu palabra que siempre nos habla mediante tus santos profetas. Hombres píos fueron inspirados para que nosotros podamos no solo conocer la teoría de la verdad, sino tener hogares bien dispuestos, que estén fundamentados sobre la roca Cristo Jesús. A pesar de que tú hablas con dureza a tu pueblo en esta hora, es bueno que tú hables para despertarnos, para volver a nuestro primer amor. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía lo torcido se puede enderezar. Que tus advertencias, tus reproches no dejen de ser. Porque nosotros queremos pertenecer a tu pueblo y queremos guiar a otros a tu pueblo. Bendito seas tú, oh Dios, de eternidad a eternidad. Sea alabado y bendito tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.